radares políticos, y es este despertar activo de parte de congresistas electos y también los sindicatos magisteriales propios del maestro Pedro Castillo. Estamos hablando de los congresistas electos precisamente, que son muchos de ellos vinculados al SUTEP o al magisterio. Y es que los golpes fiscales a Perú Libre han hecho pues que se distraiga un poco este partido y la rama radical magisterial quiera ocupar el vacío que podría estar dejando Perú Libre. ¿Quiénes son? ¿Quiénes respaldan a estos grupos radicales y qué han hecho y qué han propuesto esta semana? Marco Vázquez con el reportaje en exclusiva. Reunión de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana con el compañero Pedro Castillo. Es decir, la Federación de Pedro. El magisterio sindical de aquí y allá se activa por Pedro Castillo. Desde la República Bolivariana de Venezuela, el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, SINAFUN, rechazamos de manera contundente el golpe de Estado que se pretende dar a la democracia peruana y al pueblo peruano, y en especial al trabajador, al campesino, al educador Pedro Castillo. Desde hace algunos días, con el Partido Perú Libre pasado por la espada de los dinámicos del centro y con el anuncio de la nueva Constitución, por eso decimos todos que es necesario tener una Constitución el sindicato de base propio, el llamado FENATE Perú, que llevó también a Pedro Castillo a donde está, ha activado sus luchas y sus foros. De tal manera que hacemos un llamado al campesino, al trabajador de a pie, para que de manera contundente rechace a las oligarquías, al imperialismo y a todos aquellos que quieren dar un golpe de Estado al pueblo peruano. Desde los fueros sindicales chavistas bolivarianos, que se hace necesario la unidad popular del pueblo peruano. Venceremos, pueblo peruano, a luchar y a vencer por siempre. Hasta los sureños, a defender el voto popular, ¿cierto? A defender la voluntad del pueblo peruano y a defender a nuestro camarada, profesor y amigo y compañero de lucha, Pedro Castillo Terrones. Todos consideran a Castillo uno de ellos. Decirle al pueblo peruano que acompañamos su lucha y a nuestro hermano de clase, Pedro Castillo Terrones, que reactivó todo la última semana. Debemos hacer algunas acciones en las embajadas norteamericanas, en las embajadas del Perú en el continente, que traiga como consecuencia que el organismo electoral proclame de una vez por todas la decisión que tomó el pueblo peruano. En realidad, el anuncio de la Constitución del mismo Pedro Castillo. Por eso, compañeros, el 28 de julio, iniciando el mensaje de la nación, vamos a ponerle frente al Congreso la primera y perfecta idea del pueblo, que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar, para hacerla con el pueblo. La nueva Constitución es el deseo y propuesta de su sindicato y del propio Pedro Castillo. Rompió su agenda para anunciarlo. Todos tenemos toda una agenda, pero cuando él se puede romper
sus asistentes no eran perulibres, sino maestros del FENATE Perú. Si un día no hay Perú Libre, al casi electo candidato Castillo le quedarán sus congresistas, doctrina y contactos del sindicato que formó el FENATE Perú. La Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, la base magisterial que ha levantado la candidatura y hoy día el triunfo del profesor Pedro Castillo. Castillo no ha dejado de ir a ninguna reunión general de su FENATE. Está el profesor Pedro Castillo felicitando al autor. Donde está de licencia en los últimos meses, incluso con elecciones encima. Compañero, vamos a ceder la palabra al profesor Pedro Castillo, candidato. Palabras de Pedro Castillo, presidente de la Federación en licencia. Ahora o nunca, hasta la victoria. Ahora o nunca, hasta la victoria. Ahora o nunca, hasta la victoria. Esta es la reunión entonces de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, FENATE Perú, con quien fuera su presidente y ahora candidato a la presidencia, Pedro Castillo. Su fiel alfil. Amigo Edgar Tello, integrante del Comité Nacional, ahora ya congresista electo por Perú Libre, va a tomar la palabra. Reciba usted el saludo y el recibimiento de su base magisterial, la FENATE Perú. Y contacto con los sindicatos de afuera es el congresista electo Edgar Tello. Y a pesar de que tenemos 37 congresistas del Partido Perú Libre, de los cuales 15 son maestros. Ahora o nunca, hasta la victoria. Ahora o nunca, hasta la victoria. Ahora o nunca, hasta la victoria. Edgar Tello es el que describe el ideario propio del sindicato particular y radical del maestro Pedro Castillo. Uno de los temas generales es el cambio de la Constitución vía Asamblea Constituyente. Primero, ellos no son los invitados de nada en el poder. Ellos hicieron una alianza política de igual peso con Perú Libre. Primera vez en la historia del Perú que de manera organizada el magisterio entra al Congreso de la República y hoy también en el Ejecutivo a la presidencia. Esto fue parte de una alianza que hemos hecho el magisterio con el Partido Perú Libre. Segundo, la nueva constitución que está desde mucho antes como firma en todo comunicado del FENATE Perú es guerra contra el neoliberalismo. Se ha demostrado la lucha contra el neoliberalismo, la lucha por una nueva constitución vía Asamblea Constituyente, que es parte de la bandera de lucha que tenemos pendiente con el pueblo. Tercero, si la huelga de Castillo del 2017 es el mito fundacional del FENATE. Hemos estado en esta última huelga nacional indefinida 2017, que fue histórica, masiva y contundente. Y en la 2017 fue la máxima expresión de esta lucha. Si Castillo lo celebra todos los años. Que hoy en día cumplimos 3 años. Aquel 12 de junio que los maestros del Perú, los amautas del Perú, hemos despertado al país. Es evidente, por tanto, que hay que meter mano y cambiar al ministerio contra el cual se marchó. Indudablemente vemos que hay un desorden, hay también una necesidad de reestructurar con el Ministerio de Educación y eso a través del legislativo estaremos planteando iniciativas que lo trabajaremos con los maestros, con nuestros compañeros de la FENATE Perú, para poder llevar esa bandera de lucha y ya desde este espacio del legislativo y más el ejecutivo que está nuestro compañero Pedro Castillo. Pero ahí no queda todo. El verdadero sindicato magisterial que se creó junto con Pedro Castillo está acá ahora reunido, entregando sus demandas y su acta correspondiente. No somos uno, no somos dos, ahora somos todos, a una sola voz. El otro representante FENATE de Castillo es otro congresista también
ya electo. Está hablando el profesor Quiroz, también congresista electo del magisterio y miembro de esta federación. Más ideologizado todavía, que dice que Castillo encarna la lucha de Tupac Amaru II. ¿Quién no se puede sentir orgulloso de un maestro que en ese momento encarna la lucha emprendida por Tupac Amaru II, esté encaminando un proyecto político para transformar y cambiar los destinos de nuestra patria? No somos uno, somos dos, ahora somos todos, a una sola voz. Para el congresista Quiroz, maestro y abogado del FENATE, la lucha no fue contra Fujimori, sino contra el capitalismo yanqui. Vamos a darle el respaldo pleno, contundente, para que la derecha neoliberal, el capitalismo norteamericano, este 6 de junio se desbarate con la votación. Así, con Perú Libre en posible debacle, la fuerza política sindical y congresal del lado de Pedro Castillo ha despertado estos últimos días también con sus radicales. Para cerrar, Michel, sí. Te habla César Tito de Puno. Gracias, camarada, profesor César Tito, quien es dirigente de la FENATE Perú, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, la base magisterial que ha levantado la candidatura y hoy día el triunfo del profesor Pedro Castillo. Si cae Perú Libre o se terminan, este es el grupo político natural de Pedro Castillo. No somos uno, no somos dos, ahora somos todos, a una sola voz. Bien, ya los escuchó y está clarísimo que en el tema de la Asamblea Constituyente no es un tema que comparta nada más con los nuevos aliados. Esto está en el ADN del profesor, no necesariamente porque, digamos, sea una propuesta de Vladimir Cerrón, sino por él y su sindicato también. Y dos, después de ver esta nota, deja claro también que van por el Ministerio de Educación. O sea, esa cuota no va a ser para nadie más, para ningún aliado. Esa va a ser para este grupo, del que además él fue fundador de este grupo conocido como FENATEP, que es otro sindicato magisterial que precisamente buscaba competir con el SUTE. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Hay que reestructurar el Ministerio de Educación. Más claro, ni el agua. La preocupación es que mientras todos estos señores pues se hacen llamar camaradas, incluso se escucha hablar al camarada Quiroz, actual congresista electo, quien dice que lo que viene es la lucha, ¿no?, de a continuar la lucha de Tupac Amaru, mientras estos pensamientos se instalan en